A continuación, vamos a hablar de algunas de las funciones más esenciales con las que trabajaremos. Empezaremos hablando de las funciones polinómicas, que son aquellas cuya expresión analítica se expresa mediante un polinomio. La característica común a todas ellas es que su dominio es el conjunto de todos los números reales. En particular, dentro de las funciones polinómicas hablaremos de las funciones constantes, las lineales y las cuadráticas. Las funciones constantes son la forma más sencilla de función. Su expresión analítica es de la forma y igual a un número o f de x igual a ese número. Y su gráfica es una recta horizontal que pasa por puntos como el 6,3, el 2,3, el 0,3 o el -3,3, que como observamos tienen en común que su segunda coordenada, la y, vale 3. El siguiente tipo de funciones polinómicas, por orden de sencillez, serían las funciones lineales, cuya expresión analítica es de la forma y igual a ax más b, y cuya gráfica es una línea recta. Como bien sabéis, el valor a se conoce como pendiente, de manera que si a es positiva, como en este caso que a vale 2, la recta es creciente. Y si la pendiente es negativa, como en este caso, que la pendiente a vale -2, la recta es decreciente. Si b vale 0, es decir, su expresión no tiene término independiente, la función se llama afín y tiene como característica que pasa por el origen de coordenadas. Para representar una función lineal, bastará con hacer una tabla de valores, pudiendo calcular todos los puntos que queramos, pero teniendo en cuenta que con 2 es suficiente, porque 2 puntos determinan una única recta. Como bien veis, aquí, a partir del punto 0, -4 y el 2, 0, determino esta recta. El último tipo de función polinómica en el que nos vamos a detener es el de las funciones cuadráticas, que reciben su nombre precisamente porque su expresión es un polinomio de segundo grado. La gráfica de este tipo de funciones es una parábola, de ahí que también se le conozca como funciones parabólicas, y se obtienen estudiando como mínimo los siguientes pasos. Primero, estudiar su curvatura. Nos fijamos en el coeficiente del x cuadrado. Si dicho coeficiente es positivo, la función será convexa, es decir, su gráfica se representará abierta hacia arriba. Si el coeficiente a es negativo, en este caso la función parabólica será cóncava, es decir, su gráfica se representa abierta hacia abajo. En segundo lugar, calcularemos su vértice, que es el punto más característico de una parábola. Para ello, tendremos en cuenta que la primera coordenada se calcula mediante la siguiente fórmula, menos b partido por 2a. Una vez calculada la primera coordenada, la segunda la obtendremos como imagen de la primera. Por último, estudiaremos los puntos de corte con los ejes, que ya sabemos hacerlo. Si con todo ello no tuviésemos demasiada información para esbozar la gráfica, aconsejo hacer una tabla de valores con algún punto más que nos ayude. Veamos el siguiente ejemplo. Partiendo de la función definida como x cuadrado menos 4x menos 5, para poder representar esta función parabólica, lo primero es estudiar su curvatura. El coeficiente del x cuadrado es 1, es decir, es positivo, por lo tanto, la parábola es convexa. Lo siguiente en estudiar es el vértice. Vamos a calcularlo. La fórmula nos decía menos b, es decir, menos 4, o lo que es lo mismo, 4, partido por 2a, 2 por 1, que es 2. Así, la primera coordenada del vértice, en este caso, sería 2. Si cogemos el valor 2 de la x y la sustituimos en nuestra función, al calcular la imagen me sale menos 9. También, en último lugar, vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. En primer lugar, con el eje x,
Recordad que para ello tendríamos que hacer igualar la y a 0, resultando esta ecuación, cuyas soluciones son x igual a menos 1, x igual a 5. Lo que quiere decir que los puntos de corte con el eje x son menos 1, 0, 5, 0. Y los puntos de corte con el eje y, en este caso, igualamos la x a 0, obtenemos y igual a menos 5. El punto de corte resultante es el 0 menos 5. Así, para representar nuestra función, partiendo de que es una función convexa, es decir, abierta hacia arriba, teniendo el vértice, los puntos de corte con el eje x, el punto de corte con el eje y, podemos representar fácilmente la gráfica de la siguiente forma. Si nos fijamos y recordamos, al ser el coeficiente del x cuadrado positivo, la función es convexa. En el caso de que se tratase de una función parabólica con coeficiente del x cuadrado negativo, vemos como en este caso se trata de una función cóncava. Una propiedad que tienen las funciones cuadráticas es que son simétricas respecto al eje que pasa por su vértice, es decir, respecto a x igual a menos b partido 2a. En este caso sería ese el eje de simetría, o también pasaría con el ejemplo anterior. Recta que pasa por su vértice y la función es simétrica respecto a esa recta. De las funciones racionales y las radicales, tan solo decir a modo general que su estudio tiene que ser más profundo y que partiremos siempre del cálculo de su dominio. El siguiente grupo de funciones que estudiaremos es el de las funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales son de gran importancia y aparecen frecuentemente en la vida cotidiana. ¿Quién no ha oído hablar del crecimiento exponencial en la propagación de un virus? ¿O del crecimiento exponencial de cierta población? Pues bien, su expresión analítica es de la forma y igual a elevado a x, donde la base a tiene que ser positiva y distinta de 1. Y su dominio es el conjunto de los números reales. En cuanto a su representación, su gráfica, si la base es mayor que 1, es de la siguiente forma: una función creciente. En cambio, si la base es un número entre 0 y 1, su gráfica es de esta forma, es decir, de una función decreciente. En ambos casos tenemos que la gráfica está por encima del eje y pasa por el punto 0,1, corta el eje y en el punto 0,1, tanto en el caso de la base mayor que 1 como en el caso de la base entre 0 y 1. Por último, vamos a hablar de las funciones logarítmicas, funciones inversas o recíprocas a las exponenciales de la misma base. Este tipo también es utilizada en la vida cotidiana, por ejemplo en la escala de Richter, que refleja la energía que se desprende en un terremoto. Su expresión viene dada por y igual al logaritmo en base a de x, donde, como sabemos, la base a tiene que ser un número positivo y distinto de 1. La gráfica de una función logarítmica será creciente si la base es mayor que 1, tal y como vemos en la figura. Mientras que si la base es un número comprendido entre 0 y 1, la función logarítmica será decreciente, tal y como podemos observar en esta gráfica. Como su dominio es el conjunto de los números reales positivos, las gráficas, tanto esta como esta, siempre estarán en el primer y cuarto cuadrante. Y además, algo que verifican las funciones logarítmicas es que todas pasan por el punto 1, 0, como podemos ver tanto en esa como en esa función. Recapitulando y dejando las funciones trigonométricas para un vídeo aparte, las funciones de las que recomiendo que sepamos sus gráficas porque aparecen frecuentemente y nos pueden ayudar son las siguientes. Para empezar, la bisectriz del primer y tercer cuadrante, y igual a x. Recta, creciente, y igual a menos x, la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante,
que es una recta decreciente. Siguiendo con las cuadráticas, la parábola muy frecuente es la y igual a x cuadrado, una parábola convexa, y por otro lado tenemos y igual a menos x cuadrado, una parábola cóncava, las dos con vértice en el origen de coordenadas. Seguimos con la cúbica. La función x cubo también nos puede ayudar porque aparece en bastantes ocasiones, y la menos x cubo, que es decreciente y tiene esta forma. Seguimos con las dos que hemos estudiado anteriormente, que son la función logarítmica. La más utilizada es base e, lo que sabemos que se llama logaritmo neperiano. Sabemos que tiene un crecimiento por ser la base mayor que 1, pero el crecimiento de una función logarítmica es muy lento, sobre todo si lo comparamos con una función exponencial de base mayor que 1. La más conocida de todas es e elevado a x y tiene esta forma. Y por último, dos funciones que aunque todavía no sabemos cómo representarlas, pero que van a ir apareciendo en muchísimas ocasiones y que conviene ir conociendo, son la función 1 partido por x, que tiene estas dos ramas, y la función menos 1 partido por x, que tiene estas dos ramas. Bueno, eso es todo referente a las funciones elementales que vamos a estudiar. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y si tenéis alguna duda ya sabéis, no dudéis en plantearla en el foro. Gracias.